pone sueños en nuestros corazones y en nosotros despertó un deseo para adorarle, traer bendición y esperanza. Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. Cuando vemos la grandeza de Dios en lugares como este, nos inspira a entregarle todo lo que somos. Amo adorarle. Hay un latir en nuestro corazón cada vez que cantamos. Nuestro anhelo es que el corazón de Dios reciba nuestra adoración. Dios nos habla todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar, y su voz es como melodía. Cuando nos unimos en adoración, nos envuelve su gracia y experimentamos la libertad de ser sus hijos. Somos su iglesia. Latir es iglesia. Latir es conectarte con Dios. Es saber que todo va a estar bien. Es disfrutar cada momento. Es avanzar. Latir es estar con mis amigos. Latir es movimiento. Es amar mi ciudad. Es caminar a las promesas de Dios. Latir es aprender algo nuevo. Es divertirme. Es ver la vida desde otra perspectiva. Latir es estar con los que amamos. Todo lo que has creado tiene un latir por tu nombre. Levantaré, los muros veré caer. De verdad que me da mucho gusto volver a estar aquí. Reciban bendiciones para todos. Y los invito a orar en este momento. Padre bendito, te damos gracias en este momento, mi Dios. Te agradezco, Señor, por la vida que tú me das, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y de todo aquel que esté, Señor, involucrado en este tiempo, Padre. Que tu bello Espíritu, Señor, nos enseñe la verdad, nos guíe a toda justicia, Padre. Gracias te damos, bendito Padre. Tú toma el control, bendito Dios. Porque lo único que queremos es honrarte, Padre. Lo único que queremos es seguir, Señor, edificados por ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues como sabemos, el grupo de personas que formamos esta congregación somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Y bueno, el tema que hoy vamos a tocar, pues se habla de edificar una iglesia fuerte. ¿Cómo vamos a edificar una iglesia fuerte? Pues siguiendo los principios que Dios ya nos dejó establecidos en su palabra. Y me gustaría que leyéramos Romanos 6:22. Vamos a leer Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, quiero mostrarte, aquí tengo unos vasos, pero yo voy a tomar de estos vasos, voy a quitar este vaso y lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque yo lo quiero para
para guardar en él un líquido que es muy valioso para mí. Y entonces yo lo voy a poner aparte de los demás vasos. Y yo quiero preguntarte en este momento, ¿cuál es tu ideal como cristiano? Tal vez tu ideal es ser feliz, tal vez tu ideal como cristiano es prosperar, tal vez tu ideal es tener tu pareja, encontrar tu pareja, tener un buen matrimonio. Todo eso es muy bueno. Pero yo quiero decirte el ideal de un cristiano. El ideal de un verdadero cristiano es ser agradable a Dios, vivir en santidad. Eso lo debes de desear en tu interior, en tu alma. Y después, como dice Mateo 6:33, todas las cosas vendrán por añadidura. Yo quiero decirte que en este tiempo que estamos viviendo, gran parte de la iglesia pues ha olvidado la importancia de la santidad. Porque bueno, tal vez tú has conocido, tal vez yo también he conocido personas que se dicen cristianas, pero en realidad viven una vida pues no muy agradable a Dios, ¿verdad? Yo quiero hablarte ahorita de los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es soberano, pero yo quiero hablarte de un atributo que me llamó mucho la atención porque en los versículos que lo he leído, lo repite varias veces y ninguno de sus atributos lo repite así. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:8 dice que el Señor es santo, santo, santo. Esto lo están diciendo sus ángeles, los querubines, hacen esta expresión con fuerza y pasión. Ellos están diciendo la verdad de la suprema santidad de Dios. Y entonces, pues, quiero decirte que esta característica de Dios expresa su asombrosa majestad, su naturaleza majestuosa. ¿Pero qué significa santificación? ¿Te acuerdas que escogí el vaso? Pues así, eso es lo que significa. Significa que tú vas a hacer, que Dios te ha separado de los demás para hacer de ti las cosas que Él quiere hacer maravillosas. No significa perfección. Santificación no significa perfección total, ¿no? No significa que tú ya nunca vas a pecar, que ya tú nunca vas a cometer un error. No, eso no significa. Significa que tú eres apartado y que tú vas a llevar un proceso en esa santificación que va a durar, ¿cuánto va a durar? Toda tu vida. Es un proceso que va a durar toda tu vida. Y que Dios también lo está haciendo en nosotros. Entonces, nosotros cuando cometemos una equivocación, un error, un pecado, ¿qué hacemos? Reconocemos que lo hicimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y Él es tan bueno que nos vuelve a levantar y tenemos que seguir adelante buscando esa santidad. Entonces, la perfección total tú la vas a alcanzar cuando mueras. En el mismo instante que tú mueras, tú vas a alcanzar la perfección total. O si antes viene nuestro Señor Jesucristo, también dice la palabra de Dios que en un momento seremos transformados a su imagen. Entonces, ahí va a ser tu santificación total. Porque tú ya fuiste justificado. Cuando tú abriste tu corazón a Dios, tú ya fuiste justificado por la sangre preciosa. Entonces, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en un proceso de santificación.
Y fíjate que todos los cristianos somos llamados a una vida de santidad. Pero ¿quién es el modelo a seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos, santificar es apartar, separar, consagrar algo para Dios. Todos hemos sido separados para Dios en Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando tú te das cuenta que tú fuiste separado, que tú fuiste escogido? Pues en mí nació una gratitud y una responsabilidad muy grande para vivir para Jesucristo. Quisiera que volviéramos a leer Romanos 6:22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hemos sido libertados del pecado. Todos, en general, éramos esclavos del pecado. Unos éramos esclavos de los vicios, del amor al dinero, del sexo, de tantas cosas, pero todos éramos esclavos. Pero dice que ahora hemos sido libertados del pecado. Entonces dice en Romanos 6:16 que si tú practicas el pecado, eres esclavo del pecado. Si tú practicas la justicia, pues eres siervo de Dios. Entonces, Dios nos ha separado. En 2 de Corintios 6:17 dice así. Todos los textos no los vamos a pasar, pero si los puedes ir anotando, es mejor. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, esta separación pues nos está hablando de la separación del mundo como dedicación al Señor. Apartados para ser de la exclusividad de Dios. Este es el proceso de santificación que implica limpieza y pureza. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Cristo. Si tú te analizas este texto, la palabra espíritu está con minúscula. ¿A qué se refiere? A que no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu que Dios puso en ti, que Dios puso en mí. ¿Para qué ese Espíritu? Para darnos vida. En Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces dice que todo nuestro espíritu, nuestra alma, ¿cuál es nuestra alma? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y también habla de que nuestro espíritu, alma y cuerpo, sabemos pues lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo pues quiere comida, dormir, deleites, ¿no? Pero aquí dice que nosotros, dice que todo en nuestro ser se ha guardado irreprensible para el día de su venida, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa irreprensible? Pues irreprensible es algo o alguien que no tiene, pues no merece reprensión, que no merece amonestación alguna. Eso significa la palabra irreprensible, lo cual tenemos que ser tú y yo. La idea de Dios no solo es separarnos de la inmundicia, sino que seamos de utilidad para su reino. En 1 de Pedro 2:9
dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este proceso de santificación debe procurarse cada día, para que podamos ser útiles en el reino de Dios. Porque para eso fuimos llamados, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sabías que tú mismo puedes contaminar tu carne? También puedes contaminar tu espíritu. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo contaminas tu espíritu? Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. A lo mejor tú te encierras en tu recámara y ahí empiezas a platicar cosas que no son muy agradables a Dios. Y tú piensas que nadie te está mirando, pero desde el momento que tú lo estás pensando, Dios ya sabe lo que estás pensando. Entonces tú ahí estás contaminando tu carne y tu espíritu. Entonces, ¿qué tan grave es el pecado? O sea, ¿es grave no vivir en santidad? Sí es grave, porque entonces quiere decir que estamos viviendo en rebeldía porque no queremos someternos a lo que Dios dice. Muchas veces tenemos nuestras excusas y como sabemos mucho de la Biblia, pues la acomodamos a lo que nos conviene, pero la palabra de Dios no la podemos acomodar a lo que nosotros decimos, porque el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras se cumplirán. Y aunque las modas vayan, los tiempos cambien y ahorita ya casi no se habla dicen que es un exagerado, pero Dios es el mismo. Dios no va a cambiar. Quiero hablarte de la gravedad del pecado. Quiero hablarte de un pecado de codicia. El pueblo de Israel fue dirigido hacia la tierra prometida. Entonces Dios les dijo, no tomen nada de lo inmundo, no tomen nada de eso para que no se contaminen. Pero un hombre llamado Acán no obedeció y entonces ¿él qué hizo? Tomó un lingote de oro, tomó cosas valiosas y las escondió en su tienda. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues vino por esa desobediencia, pues el pueblo empezó a no tener la victoria que tenía. Y vamos a leerlo, la consecuencia de lo que este hombre Acán hizo. Le dijo, en Josué 7:25, Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Entonces, aquí vemos las consecuencias. ¿Te parecen poco? Es grave, ¿verdad? Porque él, con toda su familia, llevó la consecuencia. Entonces, sí es grave, ¿no? Es muy grave. Pero nosotros, pues, tú vas a decir, es que esto fue en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento
sabemos que lo que pasó en el libro de Hechos, lo hemos visto varias veces, hemos visto que Ananías y Zafira pues mintieron al Espíritu Santo y pues ellos, ese es un pecado de mentira. También por la mentira pues es grave, es rebeldía delante de Dios, ¿verdad? Entonces, allí en Hechos 5, le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, pues aquí en todo este capítulo 5 le sigue diciendo: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, sino a los hombres. Y bueno, ya sabemos que murió Ananías, después llegó su esposa y también mintió, y también ella pues murió por esa mentira. Y quiero leerte el versículo 11 que dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces nosotros en la actualidad necesitamos tener temor de Dios para poder vivir en santidad. Y son varios los casos que podemos ver de la gravedad de nuestra rebeldía. Al oponernos a buscar esa santidad, que Dios dice que pues sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que ha puesto medios divinos para la santificación. Quiero hablarte de 3 medios divinos que el Señor nos ha dado. El primero es la sangre de Jesucristo. Este medio Dios lo usa como elemento de limpieza. Y está en Hebreos 13:12. Vamos a leerlo. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús puede santificar al pueblo mediante su propia sangre. Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. O sea, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y quiero decirte el segundo medio divino que Dios ha puesto para que nosotros busquemos esa santificación. Es el Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses 13:12, pues ahí lo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vamos a ver el tercer medio divino que Dios nos ha dado para guardarnos en santidad. El tercer medio divino es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cada vez que tú la lees, va transformando tu conducta. En ese día a día que tú la estás leyendo, la estás meditando y claro, poniéndola por obra, pues Dios te va transformando, porque la palabra nos confronta y nos hace ver cuál es nuestra condición. Entonces, en Juan 17:17, el mismo Señor Jesucristo está orando al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, es verdad. Entonces yo te digo en este momento que solo con la ayuda del Espíritu Santo nos podemos sostener en pureza y santidad delante de Dios. Porque dice en Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos.
Tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, porque dice que escrito está: sed santos porque yo soy santos. Esto lo dice en 1 de Pedro 1:16. Quiero contarte algo. Fíjate que Alejandro el Magno, ese gobernante de Grecia, de Macedonia, él pues tiene muchas anécdotas. Fue un joven pues muy emprendedor, muy valiente, y bueno, en una ocasión él se le ocurrió ir a dar una vuelta, una ronda a donde estaban trabajando sus trabajadores de la noche, y entonces vio que uno estaba dormido y lo despertó y le dijo: amigo, ¿cómo te llamas? Y el hombre le contestó: ay, soy su tocayo, me llamo Alejandro. Y le dijo: no, amigo, dice, cambia tu actitud, o si no, mejor cambia tu nombre. Porque él quería que honraran su nombre. Como una persona que estaba ahí durmiendo, en vez de estar trabajando, pues no honraba el nombre que tenía. Dios, su nombre es Santo, Santo, Santo. Con mucha más razón nosotros tenemos que honrar su nombre. A Cristo Jesús le costó todo lo que ya sabemos, hasta la última gota de su sangre, derramó en la cruz del Calvario, y Él sufrió lo indecible, y el Padre tuvo que voltear, no pudo estar con su Hijo. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando tu pecado y el mío. Dice en Marcos 15:34, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre allí no podía estar con su Hijo. Esa es la gravedad del pecado. Esa es la gravedad en la que nosotros hagamos a un lado la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero decirte algo. ¿Te acuerdas del vaso que separé al principio? Tú debes de ser ese vaso, separado para Dios, lleno de su santidad, lleno de Dios, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero decirte algo: la santidad es simplemente tu respuesta reverente a un Dios que dio a su Hijo, y a un Hijo que dio su sangre, para que yo dejara de ser un rebelde, para que tú dejaras de ser un rebelde y pasaras a ser un adorador del Hijo de Dios por siempre. Y yo te invito a orar en este momento. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Reconozco, Señor, que he vivido una vida, Señor, a mi estilo, al estilo del pecado, Señor. Esa ha sido mi vida. Mitad aquí, mitad contigo y mitad acá, Señor. Pero hoy, en este momento, Señor, yo sé que tú quieres que yo viva en santidad. Porque si no vivo en santidad, no te veré, Padre. Porque si no vivo en santidad, no puedo ser para edificación de esta iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, para seguir, Señor, siendo, Señor, creciendo, Señor, en ti, Padre. Que tu rostro resplandezca en nuestras vidas, Señor. Cumple tu propósito, Padre. Aquí estamos dispuestos, Señor, a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga y mediten en la palabra. Amén.